Imagina que lo único que todos juran que nunca cambiará, cambia. Una ciudad que se cree a prueba de balas, un templo que se siente a prueba de fuego, un pueblo seguro de que Dios nunca se iría de casa. Por lo tanto, se relajan en la memoria muscular del ritual, pero detrás de las puertas algo ha cambiado. Ezequiel, sacerdote exiliado de 30 años, junto a un canal ve lo que los cómodos no pueden. Un recorrido por cuartos secretos donde la adoración se ha cambiado por lo que sea que parezca funcionar. Las lámparas aún arden. Los coros aún cantan. El incienso aún se enrosca hacia las vigas. Por lo tanto, las calles zumban con la confianza del hábito. Pero el amor del pacto no es un hábito, es una relación. Y las relaciones, cuando son traicionadas, no siguen iguales. En una visión, Ezequiel es escoltado a los espacios interiores del templo. Araña una pared delgada y encuentra grabados y sombras que nadie menciona en voz alta. Los ancianos se inclinan ante lo que no es Dios. Las lágrimas corren por la cara del profeta. Por lo tanto, suplica, destruirás todo lo que queda. Pero la santidad no es crueldad, es la protección feroz de lo que da vida. El juicio no es un berrinche, es una cuarentena cuando la infección está matando la casa. Entonces sucede. La presencia, el peso radiante que una vez llenó este edificio, se agita. La gloria se alza desde la cámara interior hasta el umbral como el reflujo de una marejada que se retira antes de romper. Los sacerdotes aún recitan sus líneas. Los líderes aún calculan sus alianzas. Por lo tanto, suponen que el logotipo garantiza el producto. Pero el producto, justicia, misericordia, amor humilde, falta. Ezequiel observa cómo la gloria se cierne y luego se mueve hacia la puerta oriental. Espera como si una última pausa para el arrepentimiento aún pudiera interrumpir la historia. No llega nadie. La gloria continúa hacia la montaña. ¿Por qué importa esto? Porque Israel no perdió un amuleto de la suerte. Perdieron el centro relacional que los hacía un pueblo. Y la ruta de salida, cuarto interior, umbral, puerta oriental, hacia el Monte de los Olivos, traza un mapa del duelo. Por lo tanto, el exilio no será solo castigo, será el nuevo lugar de encuentro. Dios los perseguirá en su desplazamiento no para consentir la rebelión, sino para reconstruir el deseo. Si alguna vez has caminado por una casa después de que alguien se mudó, el eco de una silla, la marca en la pared donde colgaba un cuadro, conoces esa punzada. Las rutinas sobreviven a la persona por un tiempo. El café aún hierve a las 7. Las llaves aún tintinean en el cuenco. Por lo tanto, es fácil fingir que nada cambió. Pero el aire dice otra cosa. Israel sentirá ese silencio, la ausencia que sus rituales no pueden llenar. Y sin embargo, esta ausencia es una invitación: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Corte de encuadre. ¿En dónde podríamos estar tratando la presencia de Dios como una garantía en lugar de un asombro? Cuando la fe se vuelve aislamiento para conductas que nos negamos a examinar, repetimos el error de Jerusalén. Confiamos en la marca mientras descuidamos el oficio. Pulimos el letrero mientras vaciamos la tienda por dentro. Esta primera escena no es el final, es el comienzo necesario. La noche en que la gloria se mudó se convierte en la mañana en que Ezequiel por fin entiende su tarea. Él explicará por qué la presencia se convierte en distancia y cómo la distancia se vuelve la puerta de regreso. Por lo tanto, la pérdida abre espacio para la verdad. Pero la verdad, si se recibe, abrirá el camino del retorno. Hacia allá vamos. No trates la presencia de Dios como una garantía que bendice lo que sea que hagamos. Trátala como un regalo que nos llama de vuelta al amor del pacto, especialmente cuando la habitación se siente de pronto incómodamente silenciosa. Imagina una orilla que no es mar, solo un canal artificial que corta por tierras de cultivo babilónicas, agua lenta, llevando barcazas y juncos. El año es 593 35. Ezequiel ha contado hasta 30 la edad a la que un sacerdote normalmente comenzaría el servicio en el templo. Por lo tanto, esta debería ser su primera semana de turno, aprendiendo la coreografía del incienso y el sacrificio en Jerusalén. Pero está a cientos de millas al oriente, en un asentamiento de refugiados junto al canal Quebar, un sacerdote sin templo, un cantor sin escenario. El exilio roba primero las rutinas y luego la identidad. Tus días se encogen a raciones, papeleo, rumores sobre el hogar.
Ezequiel es un hombre de templo hecho para cuartos santos. Por lo tanto, el desplazamiento se siente como un fracaso personal. Me perdí una señal, nos perdimos 1000. Pero mientras mira el agua marrón, el cielo se abre. Una pared de tormenta se junta desde el norte como bronce martillado. El viento golpea los juncos. Aparecen 4 seres encendidos relámpago en su movimiento, y sobre ellos arcos una expansión, un trono de luz zafiro profundo. Cae como piedra porque la santidad no es una estética. Es un peso que te encuentra incluso cuando te sientes descalificado. Por lo tanto, el llamado no vendrá donde Él planeó. Llega donde Él está. Una voz le dice que se ponga en pie y Él es levantado, nota el orden. Ezequiel no trepa al ministerio, es alzado a Él. Le entregan un rollo no para admirarlo, sino para comerlo. Dulce al principio como miel en una lengua hambrienta, pero pesará cuando la obediencia le pida su comodidad. No es enviado a naciones exóticas con habla desconocida, sino a su propia casa con vocales familiares, la audiencia más difícil. Por lo tanto, hablará verdad que suena a traición a gente que quiere consuelo. Pero Dios endurece su rostro y su corazón para igualar la terquedad de sus oyentes, no para volverlo áspero, sino para evitar que se quiebre cuando ellos se encogen de hombros. Desaceleremos aquí. La gloria que conocimos en la parte 1 no ha salido de la historia. Solo aparece en una forma que podemos pasar por alto: un trono móvil, un carro con ruedas dentro de ruedas, aros llenos de ojos, lo que significa que la presencia puede moverse a cualquier lugar y ver todo. Por lo tanto, la pérdida de un edificio no significa la pérdida de Dios. Pero el exilio confrontará la superstición de que Dios equivale al lugar. La presencia es portátil porque el pacto es relacional. La comisión de Ezequiel incluye un límite extraño: guardará silencio por largos tramos a menos que llegue la palabra. El mutismo no es castigo, es pedagogía. La comunidad debe aprender que el profeta no es un talk show. Por lo tanto, cuando hable, el tiempo es parte del mensaje. Pero también está el encargo de atalaya si viene peligro. Y él no avisa, la sangre está en sus manos. Si avisa y lo ignoran, él queda libre. La responsabilidad es seria, los resultados no le pertenecen. ¿Qué tiene que ver un canal con nuestras vidas? Piensa en los momentos en que esperabas comenzar en un lugar: graduación, un nuevo rol, un cumpleañoscito, y algo te desvió. Despidos, enfermedad, crisis familiar. Por lo tanto, la historia que ensayaste se disuelve, pero el Dios que te llamó en el guión original te llama de nuevo en la reescritura. Él aún entrega rollos junto a canales. Aún levanta a quienes se sienten relegados. Aún convierte sacerdotes en profetas, terapeutas, en maestros dependientes, en sanadores de cultura, precisamente porque el escenario cambió. Los primeros oyentes de Ezequiel pudieron preguntar: si Dios está aquí, ¿por qué permitió que llegáramos aquí? Buena pregunta. El libro responderá con justicia y misericordia a la idolatría vacía a las naciones. Por lo tanto, llegó el exilio. Pero la misericordia persigue a los exiliados, por lo tanto, viene un corazón nuevo. Por ahora la clave es esta: la presencia ha cruzado fronteras. La misma gloria que salió del templo ha entrado en el campamento. El paisaje cambió. El centro no. Corte de encuadre. Si tu vocación se siente imposible donde estás, considera que tu encargo podría estar cambiando de forma, no desapareciendo. El altar se volvió un patio de tierra. La audiencia pasó de peregrinos a compañeros exiliados. Las herramientas cambiaron del incienso a las parábolas actuadas. Por lo tanto, el instinto sacerdotal de Ezequiel para guardar la santidad se vuelve un instinto profético para advertir y sanar. Pero el motor es el mismo: la presencia de Dios con su pueblo. Cuando tu escenario planeado desaparece, no asumas que tu llamado lo hizo. Dios te encuentra junto al canal, pone su palabra dentro de ti y reasigna tu propósito para el lugar donde realmente vives. El trueno se apila en el horizonte como arquitectura negra. El viento peina la llanura y tumba los juncos. Por lo tanto, todos miran al oeste buscando polvo y soldados. Pero lo que llega no es un ejército, es clima con intención. El relámpago teje la nube.
Algo vivo se mueve dentro de la tormenta como metal en llamas, como criaturas cuyos pasos suenan a cascada y a caballos de guerra a la vez. Ezequiel busca palabras y saquea toda la caja de herramientas bronce, zafiro, fuego, alas. 4 seres vivientes se mueven como uno, cada uno con rostros orientados en todas direcciones. Por lo tanto, no necesitan girar. Pero ese es el punto. La presencia puede pivotar sin pivotar. Debajo de ellos ruedas dentro de ruedas, aros sembrados de ojos. No es una monster truck. Es un símbolo que dice veo en todas partes y puedo ir a cualquier parte. Movilidad más percepción. Dios no está atrapado en Jerusalén, ni es ciego en Babilonia. Sobre las criaturas, una expansión temible, hermosa, resplandeciente. Sobre la expansión un trono como piedra azul profunda. En el trono la apariencia de una forma humana rodeada de fuego. Por lo tanto, el profeta que perdió su templo descubre que el verdadero santuario viene hacia él. Pero el santuario no es mobiliario, es el entronizado. Ezequiel queda postrado por el sonido como muchas aguas. Es polvo probando polvo, y sin embargo de algún modo a salvo. El terror no es crueldad. Es claridad, hay un rey, y él está aquí. Pausa la cámara. Si te tienta diagramar las ruedas, estás perdiendo el titular. La visión no es una lección de biología, es un choque de teología. La presencia es portátil. La santidad no es una marca de vecindario. Los ojos en los aros dicen que no hay fuera de cámara. Las ruedas dentro de ruedas dicen que Dios puede avanzar justicia desde cualquier ángulo. Por lo tanto, el exilio no es el fin de la adoración, pero sí el fin de fingir que Dios solo habla en lugares que controlamos. Luego la asignación se vuelve literal, come este rollo. Ezequiel obedece. El papel se derrite como miel en su lengua. Dulce al principio, ¿quién no ama la claridad? Pero dulzura no significa facilidad. Una vez tragado el mensaje, lo posee. Por lo tanto, no solo reportará lo que vio, se convertirá en lo que dice. Pero la profecía que no atraviesa una vida rara vez, atraviesa otras vidas. Dios hace que la palabra sea parte del torrente sanguíneo de Ezequiel para que no sea una actuación. Considera la ingeniería de este carro. 4 seres vivientes, coordinación sin colisión. Ruedas llenas de ojos, movimiento informado, nunca ciego. Un trono arriba, autoridad que dirige el poder. Por lo tanto, hay velocidad con dirección, fuerza con enfoque. Pero el liderazgo sin ese trono se vuelve mero impulso, mucho movimiento, poco sentido. ¿Cuántas de nuestras vidas se sienten como ruedas sin ojos, u ojos sin ruedas o ruedas y ojos sin trono? La visión recalibra el gobierno de Dios, no es abstracto. Llega en forma de clima, interrumpe nuestro calendario y pide obediencia justo donde están nuestras sandalias. También hay ternura dentro del trueno. Aquel que sacude la llanura se inclina para levantar a un solo hombre. Por lo tanto, la grandeza no cancela la gentileza, pero sí cura la presunción. Ezequiel no negociará su contrato. Será llevado por el Espíritu plantado donde se le diga y guardará silencio hasta que la palabra arda de nuevo. Esto no es humillación, es alineación. Ser pequeño bajo un buen rey te vuelve útil. Corte de encuadre. ¿Dónde crees que Dios no puede aparecer? ¿En el trayecto al trabajo? ¿En el cubículo que huele a café quemado? En el pasillo del hospital el carro tormenta dice que tus coordenadas no son una barrera. Por lo tanto, deja de esperar un código postal más santo. Pero empieza a pedir una atención más santa. Los ojos en los aros son un reto. Ve lo que Dios ve, no solo lo que tu miedo predice. Cuando la nube pasa, nada en la geografía de Ezequiel se ha movido y todo sí. El templo sigue lejos. Babilonia sigue siendo opresiva. Por lo tanto, sus circunstancias no cambiaron, pero su centro sí. Un trono está ahora al alcance y una palabra está ahora dentro de él. A partir de aquí el ministerio se volverá táctil, ladrillos, cabello, pan de ración, porque una gloria móvil habla un lenguaje que los exiliados pueden tocar. La presencia de Dios no está encerrada a un lugar ni a un horario. Es fiel al trono y móvil por el mundo. Deja que el rey establezca tu centro, ojos para ver, ruedas para moverte y una palabra que de verdad te hayas tragado. El primer acto de ministerio de Ezequiel
No es hablar, es comer. Una mano se extiende palma abierta a un rollo desenrollándose con palabras de lamento, duelo y... ¡ay! Por lo tanto, la asignación no será fácil. Pero cuando muerde sabe a miel. La dulzura al inicio es la bondad de Dios. Él da coraje por adelantado porque la obediencia eventualmente raspará el paladar. La palabra no es un guión para interpretar. Se vuelve calorías, química, vida. Los profetas no solo cargan mensajes, los metabolizan. Luego viene el giro más humano. Ezequiel es enviado a personas que ya hablan su idioma. Por lo tanto, la barrera no es la traducción, es la resistencia. Si Dios lo hubiera despachado a una nación lejana, la novedad podría haberlos encantado. Pero la familiaridad familiar puede levantar un muro más alto que la gramática. Conocen su rostro, su barrio, su vida pasada. Como sacerdote en formación, ¿quién eres tú para advertirnos? Pero Dios lo refuerza. Haré tu frente como diamante. No para volverlo un matón a alguien que gana discusiones, sino para evitar que se desplome cuando sus vecinos se encogen de hombros y se marchan. El llamado viene con un cargo atalaya. Imagina a un guardia puesto sobre la muralla de una ciudad escaneando el horizonte por penachos de polvo que significan caballería. Por lo tanto, si se acerca peligro y él alza la trompeta, vidas pueden salvarse. Pero si cabecea, si calla, si decide no ser negativo, la sangre está en sus manos. Ezequiel aprende la dolorosa aritmética de la responsabilidad. La fidelidad es advertir con amor. Los resultados no son tuyos para poseer. La ciudad todavía elige si abre las puertas o las refuerza. Tu tarea es claridad. Dios lleva la contabilidad. Luego, el silencio. Ezequiel queda atado como en arresto domiciliario, y mudo salvo cuando llega la palabra. Por lo tanto, su habla se vuelve rara y con peso. Pero la comunidad recibe el mensaje de que la profecía no es programación. No puedes agendar una palabra del cielo como una reunión de martes. El tiempo es parte del sermón. Cuando él rompe el silencio, el ruido de la calle se aquieta, las madres callan a los niños, y hasta los burlones inclinan el oído porque escuchas distinto cuando sabes que alguien no habla a la ligera. El rollo en el estómago produce otra cosa. Mantiene humilde al mensajero. Comerá más de lo que explicará. Se sentará atónito durante 7 días entre los exiliados absorbiendo su dolor, oliendo sus fogones, oyendo susurros nocturnos. Por lo tanto, sus advertencias nunca serán conferencias distantes, sino biopsias hechas con lágrimas. El atalaya ve el peligro porque comparte la muralla. No es un comentarista lejano, es un vecino con trompeta y la promesa de usarla. Llevemos el encuadre al lunes. ¿Dónde eres una atalaya? Un padre que oye los primeros indicios de secreto en la voz de un adolescente. Un gerente que nota una cultura de atajos. Un amigo que ve una espiral en el gasto, la bebida, las citas de alguien. Por lo tanto, el amor a veces sonará como una alarma, pero las alarmas son actos de cuidado, no de control. Sé claro. Sé amable. Asume tu advertencia, no su respuesta. Tú no eres Dios. Estás apostado. Si esto se siente pesado, recuerda la miel. Dios inicia la encomienda con dulzura, porque Él sabe que el regusto de la obediencia puede ser amargo, rupturas relacionales, salas incómodas. ¿Quién te crees que eres? Por lo tanto, Él endulza el coraje que te pone en marcha, pero también fortalece tu frente para que no conviertas tu llamado en compromiso solo por caer bien. El mutismo de Ezequiel es misericordia, lo detiene de llenar el silencio con ediciones suaves. Hablará cuando Dios hable y descansará cuando Dios esté callado. Todo esto prepara el siguiente movimiento. Palabras tragadas se vuelven acciones que no puedes ignorar. Una ciudad de ladrillo, líneas de sitio, pan de ración, cabello quemado y esparcido. Por lo tanto, el atalaya convertirá el sermón en escultura. Pero el objetivo no es el espectáculo, es el rescate. Antes de llegar al teatro callejero, llévate esto, come antes de hablar. Advierte porque amas y acepta que los resultados no son la prueba de la fidelidad. La presencia lo es. Un atalaya fiel come la palabra de Dios, advierte con amor y se niega a confundir resultados con obediencia.
Habla cuando Dios hable. Deja que la miel inicie el coraje que los días duros requerirán. Las palabras pueden resbalar de oídos endurecidos. Así que Dios convierte las oraciones en objetos. Ezequiel arrastra un ladrillo cosido al patio y con un punzón traza las murallas y puertas de Jerusalén. Apila una plancha de hierro entre él y el ladrillo como un cielo de hierro fundido. Por lo tanto, el mensaje se vuelve físico, los cielos se sienten cerrados. El asedio inevitable. Los vecinos aminoran el paso. Los niños señalan. Algunos se ríen. Arte callejero. Pero el silencio del profeta hace pesada la escena. Sin lemas, sin discursos. Solo una ciudad bajo presión que puedes medir con los ojos. Luego se acuesta. Primero sobre su lado izquierdo, luego sobre el derecho atado con cuerdas para que no pueda girarse. Día tras día cientos de ellos. Por lo tanto, el tiempo mismo predica el pecado se acumula, el juicio se suma, la misericordia aún cuenta los días. Come pan de ración horneado sobre un combustible que hace que la multitud se atragante. Es inmundo. Ezequiel también se estremece, así que Dios concede una excepción combustible. Sustituto, por lo tanto, la señal sigue siendo veraz, pero no aplasta al hombre que la lleva. El amor dobla el método sin suavizar el mensaje. Luego viene la navaja. El cabello de un sacerdote es su dignidad. Afeitarlo es escándalo. Ezequiel toma una espada afilada, la usa como navaja de barbero, y divide el cabello por peso, 1/3 para quemar dentro de la ciudad, 1/3 para herir con espada, 1/3 para esparcir al viento. Por lo tanto, los desenlaces no son aleatorios, están proporcionados. Pero incluso en el juicio, mechones son guardados en su cinturón remanente preservado. Luego algunos de esos pocos se arrojan de nuevo al fuego porque incluso el remanente necesita refinación. La misericordia no es indulgencia, es compromiso de sanar por completo. ¿Por qué ir por este camino ladrillos, cadenas tortas de ración, montones de cabello, cuando bastarían palabras, porque los corazones entumecidos necesitan una descarga que los oídos no pueden entregar? El teatro callejero pasa por alto los filtros. Puedes discutir con una frase. Es más difícil olvidar a un hombre horneando pan sobre un combustible que te revuelve el estómago. Por lo tanto, el profeta se vuelve una parábola viviente, una infografía ambulante, en un mundo sin pantallas. Pero esto no es espectáculo por espectáculo. Es triaje. Cuando una casa está en llamas, la alarma debe ser estridente. Desacelera la cámara para un detalle más. Ezequiel mide su comida y su agua al gramo. La escasez no solo viene, vendrá calibrada. Por lo tanto, la multitud debe sentir la matemática, cómo la rebelión se convierte en racionamiento, cómo la idolatría grava el cuerpo. Pero dentro de la austeridad hay una nota de cuidado. Dios cuenta. Conoce los días, ve los gramos. No es vago. Incluso sus juicios no son hachazos torpes. Son cirugías precisas orientadas a salvar la vida. Corte de encuadre. ¿Dónde necesitamos acto signo hoy? Una reunión familiar de presupuesto donde cada dólar recibe nombre para que el gasto excesivo no sea teórico. Una retro del equipo donde los compromisos incumplidos se escriben en una pared para que el patrón se evidencie. Un teléfono guardado en el cajón de la cocina a las 9 p.m. Por lo tanto, el descanso regresa al hogar. Pero cuidado, el punto no es representar rectitud ni avergonzar. El punto es volver visible el desvío invisible lo suficiente como para cambiar. Error común al leer a Ezequiel, tratarlo como un provocador que hace acrobacias por clics. Mira de nuevo. Él come la escasez con sus vecinos. Se corta el cabello bajo su mirada. Soporta cuerdas sobre su cuerpo. Por lo tanto, las consecuencias caen también en su dirección. Pero así advierte el amor compartiendo el costo de la advertencia. El profeta no está por encima del pueblo. Está entre ellos doliéndose en el mismo polvo. A estas alturas el vecindario no puede desver lo que ha visto. Una ciudad dibujada bajo cielo de hierro. Un hombre marcando días en sus costillas. Montones de cabello medidos en tercios quemados, heridos esparcidos con unos pocos atados cerca guardados.
Por lo tanto, cuando comiencen los rumores de asedio, los símbolos encajarán. Pero incluso mientras se acerca la ruina, el motivo del remanente susurra hacia adelante. Algunos vivirán, y de ellos un futuro. El propósito de tanta concreción no es terminar la historia, es llevarnos al siguiente capítulo, donde la podredumbre de raíz queda expuesta dentro del templo mismo. Cuando las palabras rebotan, convierte la verdad en algo que se pueda ver y tocar claro, proporcionado, compasivo. El amor hace visibles las consecuencias no para humillar, sino para sanar. La noche se abre como una puerta sobre goznes. En el espíritu Ezequiel es alzado y colocado en la puerta norte, la que se usa cuando la piedad está a la vista. Por lo tanto, el lugar debería oler a sacrificio y cedro. Pero un agujero en la pared dice, mira más de cerca. Rasca el enlucido hasta que se desmorona bajo sus uñas. Detrás de la pared una cámara garabateada con criaturas siluetas oscuras, cosas que se arrastran, imágenes que nadie admitiría a la luz del día. 70 ancianos están allí con incensarios, el humo subiendo hacia aquello que sus bocas negarían. El culto privado contradice la piedad pública. Se le cierra la garganta al profeta. También a Dios. Es movido otra vez mujeres llorando por Tamuz, un rito estacional de fertilidad. Por lo tanto, el duelo se representa por un Dios que no puede responder. Pero el duelo del pacto por la injusticia no recibe lágrimas. Otra puerta. Culto al sol en el atrio interior, espaldas vueltas al santuario, rostros hacia el oriente, inclinándose ante el disco al amanecer. Por lo tanto, la postura del cuerpo revela la postura del corazón, pero el calendario de sacrificios sigue fingiendo que no pasa nada. Dios no audita asistencia. Lee orientación. Entonces aparece el hombre vestido de lino con tintero, moviéndose por la ciudad para marcar en la frente a quienes gimen por las abominaciones. Por lo tanto, el juicio no es indiscriminado, pero tampoco se retrasa para siempre. Otro grupo armado va detrás para herir donde la marca está ausente. Ezequiel cae rostro en tierra, atragantado por la visión. Destruirás al remanente de Israel. La respuesta es dura y santa. La violencia y la explotación han llenado la tierra. El clamor de los vulnerables ha resonado lo suficiente. El juicio no será una erupción de ira. Será la defensa de los indefensos. Sostén esta tensión. El recorrido no es voyeurismo, es diagnóstico. Las habitaciones ocultas siempre se convierten en consecuencias públicas. Aquello que adoramos en secreto nos dirige en el tráfico, en las reuniones, en los matrimonios. Por lo tanto, la idolatría no es meramente una estatua. Es confianza reasignada, seguridad reubicada en lo que no puede sostenerla. Pero el primer movimiento de Dios siempre es revelar antes de remover. Da líneas de visión, agujeros, en muros, zonas delgadas, donde se agrietan las apariencias para que el giro sea posible antes de que deba ocurrir el desgarramiento. Pausa para una traducción moderna. La cámara oculta podría ser una hoja de cálculo que solo unos pocos ven, donde los costos se trasladan a quienes no tienen voz. Podría ser un historial de navegador que susurra lealtad. Podría ser una imagen en tu mente que ensayas cuando estás ansioso. Por lo tanto, tu cuerpo recorre los gestos de la fe, mientras tu esperanza descarga su peso en otra cosa: dinero, aplauso, control, juventud. Pero los cuerpos delatan a los corazones, rostros inclinados hacia el teléfono en la cena. Espaldas vueltas a personas reales mientras saludamos a un sol digital naciente. Nota la misericordia en la marca. Dios conoce a los que gimen por lo que está mal. El suspiro se vuelve oración y la oración se vuelve protección. Por lo tanto, el lamento no es debilidad. Es una línea en la arena. Pero no abarates la marca convirtiéndola en eslogan. No es merch. Es una alineación interior que aparece en elecciones exteriores, rehusar lucrar con el daño que lamentas, elegir libros limpios sobre libros listos, volver a orientar el rostro hacia el santuario. Ezequiel sigue llorando. Nosotros también. Las imágenes son feas y el desenlace severo. Por lo tanto, algunos dirán, demasiado. Reacción desmedida. Pero el recorrido ya lo respondió cuando los líderes bautizan ídolos con lenguaje piadoso. Los pobres pagan primero. El templo se vuelve una máquina que bendice a los fuertes.
El juicio de Dios no es que Él pierda el control. Es que se niega a patrocinar una marca que miente sobre su carácter. El amor debe decir no antes de poder decir sí con seguridad otra vez. Corte de encuadre. ¿Dónde está tu agujero en la pared? ¿Qué habitación preferirías mantener sellada? Porque abrirla reordenaría tu vida. No necesitas una visión para hallarla. Sigue la pista de tu ansiedad. ¿Qué te enfurece proteger? ¿Qué te haría sentir a salvo si solo tuvieras más de ello? Por lo tanto, has nombrado a tu Dios funcional. Pero también puedes nombrarlo ante Dios y verlo marcar tu frente con misericordia mientras te vuelves. Desde este recorrido, la cámara se elevará al umbral, luego a la puerta oriental, luego a la montaña. La gloria no compartirá hogar con lo que devora al pueblo que ama. Por lo tanto, la presencia se retira por ahora. Pero no para abandonar, se retira para despertar. Del otro lado de la exposición hay posibilidad de reorientar el cuerpo, volver el rostro. Dejar que el suspiro se haga oración y la oración práctica. La siguiente escena mostrará el movimiento de la gloria. Por ahora deja que el agujero en la pared se vuelva una ventana para el arrepentimiento. Las habitaciones ocultas siempre se vuelven consecuencias públicas. Deja que Dios exponga lo que confías más que en Él, para que pueda defender al vulnerable, marcar al arrepentido y alinear nuevamente tu rostro hacia su presencia. Hay un momento en toda ruptura cuando la maleta se cierra. En la visión de Ezequiel, ese momento es luz terrible, hermosa luz elevándose. La gloria que una vez clavó el templo a la tierra, se alza desde el cuarto interior y se cierne en el umbral. Por lo tanto, el centro se vacía. Pero aún ahora hay paciencia. La pausa es una última bondad, un silencio que cualquiera podría llenar con arrepentimiento. Nadie lo hace. Las ruedas se encienden. Las alas se agitan. El sonido es como una tormenta cruzando chapa metálica. Los sacerdotes aún marcan el compás. Los funcionarios aún redactan cartas a Egipto. Por lo tanto, la maquinaria de la religión sigue moliendo. Pero la presencia no es una máquina. La gloria rueda hasta la puerta oriental y vuelve a demorar. Es la puerta del pueblo, la más concurrida charla de mercado, sandalias, risas, como si Dios escogiera el lugar más público para hacer el punto más doloroso. Esto no es un fallo. Esto es partida. Entonces la caravana mira al oriente y se mueve hacia la montaña más allá de la ciudad, la ladera que conocemos como el Monte de los Olivos. Por lo tanto, la casa queda con sus rituales y sus sombras. Pero la presencia no se pierde en el desierto. Se dirige intencionalmente hacia el exilio. Si el pueblo no se encontrará con Dios en santidad en casa, Él los encontrará en humildad fuera. La distancia se convierte en la nueva disciplina y paradójicamente en la nueva invitación. El amor se niega a patrocinar el daño, así que el amor se queda afuera por un tiempo. Nombremos el duelo con honestidad. La ciudad no solo perderá protección, perderá su relato. Sin presencia las piedras son solo piedras. Las canciones, solo canciones. Por lo tanto, la seguridad autosuficiente de "tenemos el templo" se vuelve el eco de un eslogan, una marca sin producto. Pero incluso el camino de salida susurra. Esperanza, la misma ruta hacia el oriente será un día la ruta de regreso. Irse traza un camino de vuelta. Leemos mal esta escena si imaginamos a Dios haciendo pucheros. El juicio aquí no es estado de ánimo. Es medicina. Los umbrales de nuestra vida, puertas entre lo que fue y lo que podría ser también, son santos. A veces Dios deja de avalar lo que nos hiere. Se aleja de nuestros guiones que habilitan para que podamos sentir el frío y salir a buscarlo. Por lo tanto, el silencio que temes podría ser misericordia. Pero el objetivo de la misericordia siempre es el hogar. Marco moderno. ¿Has notado cuando una presencia sale de una habitación antes de que estalle un conflicto? Un cónyuge deja de entrar en la pelea circular. Un mentor se aparta de un proyecto que ya no sirve a personas, solo a egos. Por lo tanto, el calor que habilita se retira. Pero no para castigar, es para romper el bucle. La distancia se vuelve el único idioma que escucharemos. En términos de fe, la pausa en la puerta oriental
Es la última mirada antes de que se cierre la puerta, la esperanza de que alguien corra y diga, espera. ¿Por qué el Oriente? En la Escritura, el Oriente a menudo señala comienzos y destierros. La puerta del Edén miraba al Oriente. En Génesis, la gente deriva hacia el Oriente. Por lo tanto, este movimiento es a la vez juicio y reinicio. Dios rehúsa una casa llena de ídolos, pero promete un futuro donde corazones de piedra se vuelven carne. No se quedará para bendecir el falso, pero tampoco abandonará el pacto. Reaparecerá entre los desplazados, enseñándoles a desear algo más que muros. Hay un remanente en esta historia, los marcados por suspirar. Ellos llevarán el dolor a los campamentos, y serán los primeros en oír esperanza. Yo seré por un poco un santuario para ellos. Por lo tanto, la partida no borra la intimidad, pero la reubica. La presencia que una vez llenó un cubo de oro, llenará tiendas y cocinas, y oraciones en susurros junto a ríos extranjeros. La gloria hacia el oriente no se aleja de la gente, se dirige hacia su arrepentimiento. Ezequiel, rostro en tierra, registra el último destello desapareciendo tras la cresta. El cielo vuelve a parecer ordinario. Por lo tanto, la visión termina. Pero el mensaje no cuando Dios se muda nos está moviendo hacia el cambio. Él se niega a hacer las paces con lo que nos destruye. Si seguimos la senda de su ausencia hasta el lugar donde ahora habla, descubriremos que la distancia nunca fue abandono, era dirección. La partida de Dios no es despecho, es estrategia. Cuando la presencia sale, dibuja un mapa hacia el arrepentimiento lejos del falso, hacia el lugar donde volverá a encontrarnos. El mensajero irrumpe en el campamento con polvo en la barba y ruina en los ojos. Detrás de él, el rumor que todos juraban que no podía ser verdad se convierte en una frase que no puede desdecirse. Jerusalén ha caído. Los muros que eran oraciones en piedra, ahora son grava. El templo antes espeso de incienso y canto, exhala humo hacia un cielo babilónico. Por lo tanto, el debate se terminó. Pero el duelo, cuando por fin llega, rara vez llega solo. Trae negación, culpa y una clase extraña de entretenimiento. Ese día se suelta la lengua de Ezequiel. La larga temporada muda termina no porque hayan mejorado las circunstancias, sino porque la palabra ha madurado. Por lo tanto, el profeta que solo podía representar el juicio, ahora habla consuelo con claridad. Pero el consuelo en el vocabulario de Dios nunca es anestesia. Es una lámpara para la honestidad. Los sobrevivientes en Judá empiezan a armar una historia. Abraham era uno solo y heredó la tierra. Nosotros que quedamos somos mucho seguro que ahora es nuestra. La matemática suena piadosa. En realidad es presunción. Los números no reemplazan la obediencia. El recuento no puede suplantar el corazón del pacto. Ezequiel aborda de frente el mito del remanente. Puedes vivir en la tierra y aún así estar lejos del Señor de la tierra. Puedes citar el pacto y aún así cocinar con el fuego de los ídolos. Por lo tanto, la desolación a tu alrededor no es un error de papeleo, es un espejo. Pero incluso mientras dice esto, algo tierno atraviesa la severidad. Dios planea un futuro. Los campos volverán a ararse. Las ruinas serán vecindarios. La diferencia no será el tamaño de la población. Será un pueblo que por fin quiera lo que Dios quiere. Aparece otro problema junto al canal a la gente. Ahora le encanta escuchar a Ezequiel. Su casa se convierte en un recinto. Los vecinos se dan un codazo. Vengan a oír al profeta. Su voz suena como un arpa. Por lo tanto, la palabra se convierte en especie de noche de arte. Pero el arte sin obediencia es solo un eco bonito. Dios lo nombra sin rodeos, se escuchan como a un cantante con voz hermosa, asienten a la letra, y luego regresan a las mismas calles, los mismos tratos, los mismos cuartos secretos. Admirar la verdad no es lo mismo que volverse a ella. Corte de encuadre. Conocemos este patrón. Devoramos podcasts sobre hábitos y compramos planificadores con frases en foil dorado. Subrayamos páginas sobre mayordomía, sábado, mansedumbre, valentía. Por lo tanto, nuestras pantallas están llenas de sabiduría, pero nuestros calendarios lucen igual. Ezequiel presiona el punto antiguo en costillas modernas, deleitarse en sermones que nunca entran a tu lunes,
no es espiritualidad, es entretenimiento. Disfrutar la palabra y no hacer la palabra es como oír al GPS decir gira y pasar de largo la salida por el placer de la voz. Y sin embargo, Ezequiel no es cínico ni regañón. Es un hombre que se sentó 7 días en silencio en su duelo, que se afeitó la cabeza bajo su mirada, que comió su pan de ración. Por lo tanto, sus advertencias caen con el peso del dolor compartido. Pero también llevan un filo brillante. Dios aún habla a gente que lo ha perdido todo. La caída de la ciudad no terminó la conversación. Terminó las ilusiones. Desde los escombros, el atalaya señala el consuelo real, responsabilidad personal, que abre puertas un pastor que reunirá un corazón nuevo, que de veras querrá el bien. Si vives después de una caída relacional, financiera, moral, este es el lugar para respirar. El punto no es componer un mejor discurso sobre la supervivencia. El punto es preguntar qué historia estás contando, y si esa historia deja a Dios ser Dios. Por lo tanto, nombra el reflejo de culpar, admite el enfoque Netflix de la verdad, y cambia ambos, por un arrepentimiento que modifica presupuestos, navegadores y límites. Pero guarda cerca este ánimo, el Dios que permitió que el silencio te enseñara. Es el Dios que también rompe el silencio para guiarte a casa. Después del colapso, resiste las trampas gemelas de la presunción y la fe de desempeño. No solo admires la palabra, ponla en práctica. El consuelo verdadero es arrepentimiento honesto que construye un mañana distinto con Dios en el centro. Un proverbio circula en los campamentos del exilio, como un encogimiento de hombros. Los padres comieron uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Por lo tanto, la culpa se subcontrata a la ascendencia. Pero Ezequiel se pone de pie para romper la cadena. No estás condenado a repetir el guión familiar. Puedes romperlo, volverte y vivir. La responsabilidad no es una amenaza. Es una puerta. Traza 3 casos. Primero, un padre justo que rehúsa sobornos, mantiene las manos limpias, comparte pan con el pobre. Por lo tanto, la vida florece bajo su techo. Pero su hijo adulto elige la violencia y la idolatría. El hijo muere por sus propias decisiones, no por la justicia o la falta del padre. Segundo, ese hombre violento engendra a un hijo que ve los destrozos, por lo tanto rehúsa el patrón, sin extorsión, sin sangre en las manos, generosidad en lugar de codicia. Ese hijo vive. Tercero, una persona estable se vuelve de la justicia a la injusticia. Por lo tanto, el registro de ayer no cancelará la crueldad de hoy. Pero inviértelo otra vez. Un malvado se vuelve de la injusticia a la justicia, y la misericordia escribe un final nuevo. Dios no se complace en la ruina de nadie. Quiere el giro. Esto corta en 2 direcciones. Conforta a los convertidos en chivos expiatorios, aquellos criados en caos que temen estar condenados. Por lo tanto, el pasado no fija tu futuro. Pero también confronta a quienes se esconden detrás del linaje. Mi familia es devota. Mi iglesia es sana. Yo voto bien. Dios no califica el árbol genealógico. Escucha arrepentimiento en tu voz, integridad en tus libros, misericordia en tu agenda. El proverbio de las uvas agrias suena sabio porque explica nuestra insensibilidad. Ezequiel lo llama como es una excusa, pausa para la aritmética emocional. Algunos cargamos dolor generacional real, adicción, abandono, pobreza, guiones de vergüenza. La responsabilidad puede sonar a crueldad. Solo esfuérzate más. Ese no es el tono de Ezequiel. Su palabra es dignidad. No eres un fantasma escrito por la pluma de otros. Por lo tanto, tú sí importa tú. No importa tu clamor, importa. Pero la dignidad también significa que no puedes subcontratar tu violencia, tu desprecio, tu negligencia. A nadie río arriba. La confesión puede incluir tu linaje sin culpar a tu linaje. Llévalo al lunes. Tu padre nunca presupuestó. Por lo tanto, derrochas dinero para sentirte libre, pero puedes aprender hoy el plan más pequeño. Tu madre usaba el silencio como arma. Por lo tanto, tú congelas a la gente, pero puedes hacer una llamada difícil y decir, me equivoqué. Tu comunidad te entrenó para burlarte del débil. Por lo tanto, el sarcasmo te parece oxígeno, pero puedes bendecir en voz alta. Aunque sea una vez,
y cambiar el aire. No estás atascado esperando que otros se arrepientan antes de que la obediencia sea posible para ti. El giro puede empezar en tu carril, a tu ritmo en tu cocina. Y Dios se encuentra con los giros con ayuda, no con una planilla. En este mismo libro, Él prometerá un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que el retorno sea más que garra, se vuelva deseo. Por lo tanto, la responsabilidad abre la puerta, pero la gracia amuebla la habitación. El alma que peca morirá cierto. Y sin embargo, el Dios que pronuncia esa línea también corre hacia los pródigos. El juicio describe el precipicio. El arrepentimiento señala el camino a casa. El Espíritu ofrece el transporte. Corte de encuadre. ¿Cuál es tu frase favorita de culpa si mi jefe, si mi cónyuge, si mi pasado, si mi cuerpo? Nombra el dolor verdadero en ella. Luego deja que Ezequiel haga una segunda pregunta. ¿Cuál es un paso 1 que te corresponde de todos modos? Por lo tanto, la responsabilidad se vuelve una misericordia, no un látigo. Pero la misericordia no usada aún te deja en la oscuridad. El campamento se aquieta. El proverbio suena más pequeño ahora. La gente mira sus manos a sus vecinos al canal. Por lo tanto, la palabra de Ezequiel hace su trabajo no avergonzar sino convocar. Vuélvanse y vivan. Elijan la pequeña fidelidad. Pidan el corazón nuevo. Un pueblo que deja de encogerse de hombros estará listo para el pastor y para aliento en sus huesos. La responsabilidad es la misericordia de Dios. Rompe el fatalismo y abre una puerta. Puedes volverte hoy, y la gracia te encontrará con un corazón nuevo y una nueva forma de vivir. El oráculo se abre como una sala de audiencias. Dios llama a los líderes de Israel por su cargo pastores y lee los cargos. Ustedes comen la grasa, se visten con la lana, degüellan a las engordadas pero no alimentan al rebaño. Por lo tanto, los débiles se vuelven más débiles. Los dispersos se alejan más. Los heridos cojean sin cuidado. El liderazgo destinado a proteger se ha vuelto extracción. El rebaño es una hoja de cálculo. El pastizal una fuente de ingresos. La voz de Dios, usualmente paciente, se tensa con duelo. Él no es neutral cuando el poder se alimenta de los vulnerables. Así que emite un aviso de destitución. He aquí estoy contra los pastores. Por lo tanto, los falsos guardianes pierden su plataforma. Pero el rebaño no pierde pastor. Dios dice algo que casi suena imposible. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las rescataré. Imagina a un rey arremangándose caminando barrancos, llamando nombres uno por uno. Vende a la quebrantada, fortalece a la enferma, las conduce a buen pasto en altas colinas. Los verbos son de manos en la obra: buscar, rescatar, reunir, alimentar, dar descanso. Esto no es un memo, es movimiento. Pero la reparación es más que comida reconfortante y hierba suave. La justicia camina también por el pastizal. Algunas ovejas se han engordado empujando a otras fuera de los abrevaderos, pisoteando el pasto después de beber. Por lo tanto, Dios juzgará entre gordas y flacas, entre carneros y machos cabríos. La misericordia sin justicia solo prolonga el daño. La justicia sin misericordia endurece el campo. El pastor divino trae ambas para que los tímidos puedan comer sin encogerse y los audaces aprendan a compartir o a irse. En este claro shalom no es un eslogan, es seguridad exigible. Entonces, una promesa ilumina el horizonte. Pondré sobre ellos a un solo pastor, mi siervo David. Los exiliados saben que David murió hace mucho. Por lo tanto, esto apunta hacia adelante, hacia un gobernante con el corazón de David, la autoridad de Dios, y una ternura que huele a pan caliente y lana limpia. Él pactará paz, quitará las fieras de la tierra, hará que caigan lluvias de bendición a su tiempo. Los campos se pondrán verdes, los árboles darán fruto. La vergüenza se deshará. El rebaño dirá: el Señor es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. El liderazgo ya no es un disfraz, es un carácter. Corte de encuadre al lunes. Pastor no es solo una palabra de púlpito.
Es cualquier esfera donde tus decisiones moldean la seguridad de alguien, gerentes, padres, capitanes, creadores, moderadores, pastores, maestros. Por lo tanto, haz 2 preguntas diagnósticas. La gente está más segura porque yo lidero. La gente es más fuerte porque yo lidero. Si la respuesta tiende a no, a Dios no le impresiona tu abrigo de lana. En amor te apartará para proteger a quienes ama. Pero si cargas a las personas, no te las comes. Si alimentas más de lo que te alimentas, espera. Su ayuda, sabiduría. Al mediodía, valentía. A las 3 p.m., descanso por la noche. Este capítulo también consuela a los magullados por el liderazgo. No estás loco. No estás solo. Dios vio los codazos en el arroyo, el pisoteo del pasto, las políticas silenciosas que premiaban a los ruidosos y castigaban a los tiernos. Por lo tanto, Él ya está obrando para pastorearte. Él mismo por medio de una comunidad verdadera, de una guía confiable del Hijo de David, que deja 99 clases de éxito para buscar a uno como tú. Bajo su mano tus costillas pueden sanar, tu recelo puede disiparse, y tu apetito por lo bueno puede volver. Dios remueve a los líderes que se alimentan de la gente y los reemplaza por Él mismo, y por el Hijo de David, que alimenta a la gente. Lidera para que otros sean más seguros y más fuertes, o hazte a un lado y sana bajo el cuidado del buen pastor. Imagina la peor mancha impregnada en las fibras resistente al restregado. La historia de Israel está manchada así. Dios dice que las naciones se burlaron de su nombre a causa del colapso de Israel. Por lo tanto, la restauración comenzará por amor de su nombre. Pero no se detendrá allí. Él piensa arreglar al pueblo tan a fondo que la tierra misma se vea distinta. Escucha los verbos en esta promesa, los verbos de Dios. Yo los tomaré de entre las naciones y los reuniré. Por lo tanto, vidas dispersas vuelven a reunirse. Pero el reunir por sí solo no sana. Rociaré agua limpia sobre ustedes, y serán limpios. La vergüenza que se adhiere a la piel por fin se enjuagará. Les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esto no es pulido de conducta, es trasplante de órgano. Quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra puede recitar oraciones, y aún así no sentir. Un corazón de carne late, responde, desea. Pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos. Por lo tanto, la obediencia pasa de empuje a tirón. Pero el tirón es amor, no legalismo. ¿Por qué por amor de mi nombre? Porque la reputación de Dios está ligada a su pueblo. Cuando se pudren, el mundo aprende mentiras sobre él. Por lo tanto, Él restaura para aclarar quién es fiel, limpio, dador de vida. Pero su gloria y nuestro bien no son opuestos. Cuando Él eleva su nombre, eleva nuestras vidas con Él. Campos largos desolados serán llamados como Edén. Ciudades traspasadas por maleza volverán a zumbar. Las naciones dirán: esta tierra que estaba desolada se ha vuelto como el jardín. La reputación se convierte en revelación. Desacelera la cámara. Esta no es una escena de autoayuda. No nos cambiamos el corazón nosotros mismos. No nos instalamos nuestro propio espíritu. La gramática es puro regalo. Por lo tanto, no hay jactancia en la santidad, solo gratitud. Pero la gracia no es pasiva. El espíritu nuevo anima pasos nuevos. Ezequiel incluso imagina al pueblo avergonzado de los caminos antiguos. No avergonzado hasta la parálisis, sino sobrio hacia la sabiduría. Eso solía ser yo. Gracias a Dios que ya no. ¿Cómo se cruza esto con el lunes? Has intentado salir a fuerza de voluntad de un hábito. Por lo tanto, sigues prometiendo nunca más y viendo llegar el otra vez. La promesa de Ezequiel replantea la lucha, pide nuevos deseos, no solo reglas nuevas. Ora así: cambia lo que quiero. Luego coopera con el nuevo querer. Borra la app, cambia la ruta a casa. Confiesa temprano, fija la hora de dormir, únete al grupo, devuelve la tarjeta. El espíritu gira el volante. Tú apuntas el auto. También hay comunidad en esto. La promesa es plural. Un pueblo recibe trasplante de corazón en conjunto. Por lo tanto, aprendemos a desear el bien en coro.
Pero el coro tiene voz es tu valentía. Enciende la mía, mi paciencia sostiene la tuya. Los barrios cambian cuando cambian suficientes corazones. Cambian los presupuestos, cambian los calendarios, cambian los titulares. No verás Edén en cada calle para el viernes, pero verás jardines donde antes había grava. Corte de encuadre. ¿Te entusiasma más gestionar la imagen o recibir un interior nuevo? Por amor de mi nombre, confronta la piedad performativa curar una imagen de devoción, mientras el motor sigue igual. Por lo tanto, deja que Dios limpie la sala de máquinas. Deja que saque la piedra y ponga ternura donde había entumecimiento. No pierdes fuerza cuando te ablandas. Ganas tracción para el bien. Y la secuencia importa. Agua limpia, corazón nuevo. Espíritu dentro, luego caminar en los caminos de Dios. Por lo tanto, la obediencia no es el precio de entrada, es la evidencia. Pero no confundas evidencia con mérito. Cuando tropieces, vuelve rápido, enjuaga, recibe, levántate. El Dios que renueva por amor de su nombre, se deleita en poner su nombre sobre ti como firma. Este es mío. El cambio real no es fuerza de voluntad mejorada, es un corazón nuevo y el espíritu dentro. Pídele a Dios que cambie lo que quieres. Luego camina con los deseos que Él te da con gratitud, constancia y en comunidad. El valle no es una metáfora al principio. Es un campo de costillas, cráneos como cuencos vueltos al cielo. El viento sopla por bocas abiertas sin lenguas. Ezequiel es colocado entre los huesos y se le dice que camine. Por lo tanto, cada paso hace clic sobre los escombros de la historia. Pero la pregunta que importa no es arqueológica, es personal. ¿Podrán vivir estos huesos? Ezequiel responde de la única manera que la fe puede cuando la evidencia es cero, Señor. Tú lo sabes. Esa frase no es evasiva. Es una puerta. Se le ordena hablar. No a los vivos, sino a los muertos. Oigan la palabra. Por lo tanto, el sermón no apunta a los motivados. Se dirige a lo imposible, obedece y el valle vibra. Los huesos se imantan encontrando sus pares y compañeros. Los tendones atan, la piel se estira. Un estadio de formas se alza como estatuas. Pero no respiran. El profeta aprende una segunda obediencia, llamar al aliento. Por lo tanto, habla al viento, al espíritu, el mismo aliento que se cernía sobre el caos de la creación. Entra el aliento. Los pechos se levantan. Una nación parpadea despierta. Dios interpreta su propia imagen. Estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen, nuestros huesos se secaron. Se perdió nuestra esperanza. Estamos cortados. Por lo tanto, la visión no trata de una subida de inspiración. Trata de una desesperación que se siente lógica. El exilio ha sido lo bastante largo para calcificarse. Pero Dios responde a su triple dolor con una triple promesa: abriré sus tumbas. Los haré volver a la tierra. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y vivirán. El pueblo que se volvió un proverbio se vuelve una promesa. Luego al profeta se le entregan 2 varas. En una escribe Judá, en la otra José, Efraín. Las sostiene juntas y se vuelven una en su mano. Por lo tanto, el futuro no es solo supervivencia, es reunión. Las tribus fracturadas sanan, las viejas cismas se cierran, y sobre el pueblo unido reinará un solo pastor rey, un pacto de paz dará sombra, y la idolatría no será invitada de vuelta ni por un día festivo. La esperanza no es nostalgia. Es un arreglo nuevo con Dios al centro y la gente reconciliada alrededor de Él. Llévalo al lunes. Algunos valles se parecen a matrimonios que solo han aprendido logística. Otros se parecen a iglesias que aún pueden cantar pero no perdonar. Otros a barrios donde cada tercer porche está vacío. Por lo tanto, nuestro instinto es apuntar primero a la estructura, huesos en orden, programas alineados, calendarios llenos. Pero sin aliento es coreografía para estatuas. Pide al Espíritu. Ora más allá de la técnica. Sopla sobre esto sobre nosotros. Luego haz lo que hizo. Ezequiel habla esperanza en lugares que no pueden producirla por sí mismos, y sigue hablando hasta que los traqueteos se vuelvan costillas, y las costillas pechos,
y los pechos pulmones que de veras tomen aire. ¿Y las varas? Busca las fisuras que todos aceptan como permanentes, los hermanos que no comparten mesa desde hace años, los grupos pequeños divididos por una votación de hace una década, la junta de la organización que se devora a los recién llegados. Por lo tanto, toma los nombres y sosténlos juntos primero en oración, luego en movimientos pacientes, cafés en silencio. Una disculpa, proyectos compartidos que bendigan a alguien más allá de la disputa. Dios hace la fusión, pero usa manos como las de Ezequiel para modelar el futuro antes de que sea obvio. Corte de encuadre. Algunos oyentes escuchan huesos secos y piensan, ese es mi corazón, seco hace mucho. Otros piensan, esa es mi ciudad. El cinismo es el único clima que conocemos. Si eres tú, toma el doble paso de Ezequiel, di la verdad sobre la sequedad. Luego toma prestados los verbos de Dios. Yo abriré, yo haré volver, yo pondré mi espíritu. Por lo tanto, la esperanza no es optimismo, tal vez salga bien, sino participación. Hablas, oras, actúas, y sigues mirando el horizonte en busca de aliento. El valle termina donde comenzará la visión del templo, con un pueblo lo bastante vivo como para hospedar la presencia otra vez. Huesos vivientes, tribus uniéndose. Esa es la pista de aterrizaje para que la gloria regrese por la puerta oriental y un río sane el mar muerto. Por lo tanto, la resurrección no es el final, es el fundamento. Pero aún no estamos allí. Por ahora, párate donde acaba de morir el traqueteo y escucha el silencio de pulmones recién llenos. No estás cortado. No eres pasado. Eres un pueblo que Dios puede levantar, entretejer y guiar. Dios revive lo que parece más allá de reparación junta. Huesos respira espíritu y vuelve a unir lo que estaba dividido. Nombra la sequedad. Habla esperanza, pide aliento y sostiene nombres divididos juntos hasta que Él los haga uno. La noticia llega como trueno con un mapa adjunto. Nombres que apenas puedes pronunciar. Se encadenan en coalición Gog de la tierra de Magog, príncipes del norte aliados de los bordes. Por lo tanto, un pueblo restaurado siente que el viejo miedo regresa arrastrándose. Pero Dios insiste en una gramática inusual: yo te traeré contra mi tierra. Espera. Dios atrayendo al invasor, no para jugar con su pueblo, sino para montar una lección pública para naciones que solo entienden titulares. La santidad será televisada. Imagina el montaje. La tierra antes escombro, ahora produce trigo. Aldeas otra vez bulliciosas. Vuelve el murmullo del mercado. Por lo tanto, toca la puerta la complacencia. Lo logramos por fin seguros, pero la seguridad que olvida su fuente se vuelve quebradiza. El enemigo lee la blandura y carga los carros. Sin embargo, el texto se niega a hacer del enemigo la estrella. Dios engancha la quijada de Gog como un pescador y lo arrastra a un escenario en el que no planeaba pararse. Esto no es ajedrez entre iguales. Es teatro sobre la diferencia entre poder y soberanía. La catástrofe se reúne, y Dios responde con un sistema meteorológico mayor: terremoto, granizo, confusión, fuego, amigo. Las armas alfombran los campos, los escudos se vuelven combustible, 7 años de limpieza. Por lo tanto, la memoria se vuelve profilaxis. La tierra misma recordará la liberación cada vez que arda un hogar. Pero el punto no es convertir espadas apiladas en leña para asados. El punto es un nombre reparado. Me engrandeceré, y las naciones sabrán que yo soy el Señor. La seguridad de Israel no será un foso de bravuconería, ni un arsenal de arrogancia. Será un Dios que no permite que su reputación se pudra en la lengua del mundo. ¿Cómo tratamos imágenes que superan nuestros gráficos? Con cuidado. Algunos intentan fijar a Gog a un pasaporte moderno. Otros espiritualizan todo hasta que no queda nada más que vibras. Ezequiel no nos deja hacer ninguna de las dos. Por lo tanto, sostiene la tensión: existen enemigos reales. Pero la teología es el titular. Las amenazas no interrumpen el plan de Dios. Las amenazas son arenas donde su santidad se vuelve visible. La humildad nos protege aquí. Predicamos el punto, no nuestras predicciones.
La meta es el ánimo, no el clickbait. Llévalo al lunes. Por fin agarras tracción, ahorros arriba, límites más claros, hábitos firmes. Por lo tanto, cae un enjambre, rumores de despidos, llamada de diagnóstico, difamación en línea. Tu instinto es duplicar el foso, triplicar los cerrojos. Vivir a la defensiva parece sabio por una tarde, pero se calcifica en desconfianza para el fin de semana. Ezequiel entrena un reflejo distinto, nombra la amenaza con honestidad y luego pregunta: ¿cómo podría usar Dios incluso esto para santificar su nombre en mí? No es masoquismo, es recentrar. La pregunta te desplaza de iluminar al invasor a iluminar al revelador. También hay dignidad para los heridos aquí. Israel no gana porque de repente se vuelve letal. Gana porque Dios se niega a dejar que los depredadores definan la historia. Por lo tanto, los magullados no necesitan jugar a ser matones para estar seguros, pero sí necesitan permanecer cerca del pastor cuya vara y cayado no son decorativos. En términos comunitarios, esto significa políticas claras, barandales sabios y una negativa a bautizar el abuso con lenguaje espiritual. La defensa de Dios incluye obediencia ordinaria, di la verdad. Sométete a la rendición de cuentas, lleva libros limpios. Corte de encuadre. ¿Qué Gog merodea tu horizonte? Una demanda, una recaída, una difamación, un miedo que te despierta al 3:11 a Cine M. Nómbralo sin romanticismo. Luego colócalo en la gramática de Ezequiel. Dios engancha lo que me caza. Vuelve su rugido un escenario para tu carácter. Hazme más honesto, más humilde, más entero en las secuelas. Por lo tanto, la crisis deja de ser tu identidad. Pero puede volverse tu altar donde aprendiste de nuevo que la seguridad es una persona, no una postura. Para cuando se adelgaza el humo en la visión de Ezequiel, el suelo está desordenado y el nombre claro. Las naciones han visto a un pueblo que no merecía ser salvado. Ser salvado de todos modos, porque su Dios guarda el pacto aun cuando ellos tambalean. Por lo tanto, la esperanza para el futuro no es ingenuidad, es memoria bien contada. Y la memoria se abre en arquitectura. La siguiente escena se ralentizará en medidas y puertas, un hogar reconstruido, alrededor de la presencia la puerta oriental brillando con retorno, un río lo bastante fuerte para endulzar la muerte misma. El Dios que defiende habitará. No dejes que el tamaño de la amenaza reescriba tu teología. Dios puede atraer el peligro a un escenario para defender su nombre y tu futuro. Nombra el miedo, permanece cerca del pastor, y espera una liberación que santifica, no solo que asegura. El calendario salta al 578 y así. Los años de exilio son como Ezequiel marca el tiempo ahora. Es llevado en visión a una montaña muy alta, a una ciudad moldeada por una caña de medir. Por lo tanto, la cámara se ralentiza. Pero esto no es un desvío a planillas, es terapia para un pueblo que olvidó cómo se siente el hogar. Un hombre como de bronce sostiene un cordón de lino y una caña. Mide puertas, atrios, umbrales, cámaras. Codos y gradas se apilan como ladrillos Lego. La precisión es la primera misericordia orden, después del caos. Luego un silencio. Desde el camino del oriente, la misma dirección por la que la presencia se fue, una luminosidad se reúne. Primero llega el sonido como muchas aguas, luego la gloria regresa llenando la casa. Por lo tanto, la ausencia cede a la llegada. Pero los términos son nuevos y honestos. Describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades. La vergüenza aquí no es humillación. Es claridad que pare deseo limpio. La puerta oriental brilla con una historia, la puerta que usó para salir. Es la puerta que elige para volver a entrar. ¿Por qué un templo en absoluto? Porque los humanos necesitamos formas para el amor. El espacio nos enseña dónde apoyar el peso. El recorrido de Ezequiel entrena apetitos altares, donde suben ofrendas cocinas, donde los sacerdotes cocinan linderos que impiden que lo santo se use como material de oficina. Por lo tanto, la presencia al centro implica protecciones en los bordes, pero los límites no son cercas contra el gozo. Son canales que lo concentran. En un mundo profano, la santidad resguarda el deleite.
Ahora mira el umbral. Un hilo de agua se vuelve arroyo, el arroyo río. Cada 1000 codos el agua se profundiza de tobillos a rodillas a cintura, a demasiado hondo para vadear. Por lo tanto, no puedes gestionar esta vida, solo puedes dejarte llevar por ella. El río corre hacia el oriente. Otra vez oriente hacia el Arabá, hacia el Mar Muerto, la cuenca salada de no vida por excelencia. Donde el río toca la muerte se endulza. Abundan peces. Árboles bordean ambas orillas dando fruto cada mes. Las hojas no se marchitan. Sanan. Esto no es riego, es plomería de resurrección. Observa la coreografía, la presencia regresa por lo tanto, la vida fluye hacia afuera. La gloria no se sienta quieta como trofeo en un estante, se vuelve corriente que renueva vecindarios. Pero quedan pantanos que siguen salados bolsas, que rechazan el fluir quizá preservadas para la sal que se necesita. Aún la renovación respeta la verdad. No todo parche se vuelve huerto, no todo pasado se borra. Sin embargo, la dirección dominante es vida multiplicándose hacia afuera desde Dios en el centro. ¿Qué significa esto para el lunes? Pon la gloria en el centro de tu semana. Deja que la adoración sea más que cantos, arquitecta tu tiempo como el templo de Ezequiel umbrales, para comienzos atrios, para comunidad cocinas, para servicio invisible. Por lo tanto, tu vida gana bordes que protegen lo que importa. Pero no te quedes en la arquitectura. Entra al río. Empieza a la altura del tobillo, un hábito oración en el desayuno. Escritura al mediodía, gratitud por la noche. A las rodillas. Sábado que de veras descansa. A la cintura confesión que no es relaciones públicas. Luego confía en la corriente. Serás llevado a lugares salados que diste por perdidos relaciones calcificadas, culturas laborales cínicas, barrios olvidados, y verás volver la vida de maneras que tu administración nunca produjo. Líderes, oigan la advertencia de la puerta oriental. La gloria no vuelve para validar nuestras plataformas, sino para ocupar la casa. Por lo tanto, nos alineamos a la presencia, no invitamos a la presencia a alinearse a nosotros. Mantengan lo santo fuera del merch. Mantengan la línea entre servicio sacerdotal y marca personal. El nuevo nombre de la ciudad no es «lo logramos». Es «el Señor está allí». La identidad se desplaza del desempeño a la presencia. Corte de encuadre. ¿Dónde quieres que una caña de medir se pose sobre tus días? ¿Dónde necesitas un umbral para pausar una puerta que estreche un atrio que acoja una cocina donde el trabajo callado mantenga el amor caliente? Dibújalo. Nómbrelo. Constrúyelo. Luego pide agua. Por lo tanto, tu espiritualidad deja de ser un museo de doctrinas y se vuelve un río que alimenta a gente que ni siquiera sabe dónde empezó. La película de Ezequiel cierra sobre ese nombre, y Ashakabe, Eche, Shama, bordado sobre la ciudad como un estandarte. Por lo tanto, la historia que comenzó compartida termina con morada, pero termina abierta con un río aún corriendo. El propósito del regreso de la gloria no es encerrar a Dios tras puertas, es enviar su vida a cada callejón salado. Párate en la orilla, remángate. Entra, pon a Dios de nuevo en el centro y deja que su presencia defina tus límites y tu corriente. Construye las estancias que guardan el amor santo, luego adéntrate en el río que sana lo que todos los demás llaman muerto.